Bueno, bienvenidos a Divagando con Dama. Es la primera vez que hago esto, no sé la verdad cómo va a salir, pero mi idea es como tener este pequeño espacio como para justamente divagar sobre temas que me interesan, de los que me gusta hablar. No sé para dónde va a ir esto, pero bueno, empecemos. Em, Últimamente estoy leyendo mucho del existencialismo, eh, especialmente el existencialismo cristiano con Kierkegaard. Eh, Más que nada, bueno, por una búsqueda de que tiene que ver con mi tesina en la licenciatura en letras, que estoy tratando de finalizar hace 1000 años la licenciatura, y en eso estoy tratando. Em, pero lo que me pasa con el existencialismo es que, bueno, muchos van a decir que, qué sé yo, esta cuestión de la lejanía del objeto de estudio para mayor objetividad, qué sé yo. Bueno, pero yo no puedo estudiar cosas que como que no me apasionen o no me interpelen. Eh, y el existencialismo se volvió así como bastante importante en mi vida, si se quiere, pero más que nada como para ver una forma de ver la vida. Em, Muchos tienen como esta imagen del existencialismo, así como negativo, depresivo y bla, 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 bla. Pero yo como que tengo una mirada más... el profe que tuve el cuatrimestre pasado, que es de filo, un seminario de filo que hice para la carrera, diría más una mirada... me olvidé. Pero vitalista, ahí está, una mirada más vitalista de la filosofía. Pero estuve ensayando como esta unión entre el existencialismo y el vitalismo. Bla, 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 ¿a qué quiero llegar? Hay una cuestión con el existencialismo de que me logro identificar y que me llega, me sirve de alguna manera, que es como toda esta cuestión de la angustia de la existencia. Más que nada vieron que es conocida esa cuestión de eh, tengo una crisis existencial. Bueno, y se conoce como eso, ¿no? La crisis existencial es lo que conocemos de no sabemos qué hacer con nuestra existencia, con nuestra vida, para qué voy a hacer, qué soy, qué quiero, hacia dónde voy, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que la filosofía existencial, pensando siempre en Kierkegaard, si no me estoy refiriendo a Sartre, eh, por ahí evoco un poco a Camus, que es del absurdo, más que nada, pero creo que capta muy bien esta cuestión de la angustia, del existir, ¿no? ¿Y qué mejor, no, este contexto país para hablar sobre la angustia de existir, ¿no? Porque estamos en un contexto donde nada de lo que hace sirve, pareciera, ¿no? Donde todo pierde sentido porque intentás, no lográs llegar a lo básico o a lo mínimo. Entonces eso genera toda una angustia, genera una pesadez, genera un malestar en la población. Entonces estamos como en un momento muy existencial. Creo que las crisis económicas nos llevan a esas crisis existenciales porque no está todo separado, ¿sí? Yo por lo menos veo la vida de una manera integral. Hablamos de la existencia y hablamos de lo económico y eso tiene mucho que ver, ¿sí? Así tanto el que no tiene como el que tiene, ¿sí? Porque el que tiene que buscar otros propósitos de vida, en el sentido de sus pasiones, porque ya tiene todo dado. Y el que no tiene que convivir con la inexistencia de tener y con tratar de cumplir sus pasiones de vida, porque
o a veces también no descubren sus pasiones de vida y tienen que existir y eso ya les lleva mucho trabajo. Eh, en mi caso yo me identifico más con la gente obviamente que no tiene. Yo crecí en un contexto, viste, muy bajo, no había mucha, más que nada no había lo que se llamaría mucho capital cultural, ¿sí? El capital económico iba y venía. Tuvimos una parte de mi infancia que fue piola y después una parte de terror, pero siempre conviví como con la falta. Desde muy chica, más que nada la secundaria se empezó a marcar más. Imagínense, ahí comienza a formarse toda nuestra autoestima y bla, y uno se empieza a definir por, en gran parte, la diferencia con el otro y lo que uno es al lado del otro y lo que no es al lado del otro. Y ahí como que justamente yo estaba re mal, mi familia estaba muy mal económicamente, además de un montón de problemas familiares. Entonces como que justo fui a una escuela, no es cheta porque es pública, pero en ese momento sí o sí entraban únicamente rindiendo examen. Ahora eso creo que cambió un poco, es dependiente de la Universidad del Sur. Fui al ciclo y después a normal. Entonces, si bien convivían diferentes clases sociales, la mayoría era una clase social por lo menos acomodada o clase media alta o clase media muy bien económicamente. Y yo no tenía eso, digamos. En mi adolescencia se comenzó a generar esta cuestión del progresar, así que yo terminé la escuela e hice toda mi carrera universitaria gracias al progresar y después en la universidad al progresar y a la beca económica de la universidad. Entonces imagínense que de ahí para abajo no... O sea, mis papás me daban techo, comida, todo, pero nada. Bueno, cuestión que me volé. ¿A qué iba? Justamente, divagando con Dama. Esta cuestión económica en el país lleva, ¿no?, a decir qué voy a hacer de mi vida. Ustedes no sé si han notado que hay como mucha gente emprendiendo, pero no hay tantos compradores, digamos. Hay mucha oferta, pero no hay demanda. Hablando en términos económicos, que no es mi especialidad igual, ¿no? Pero hay como mucha oferta y no hay tanta demanda. Todo el mundo emprende, todo el mundo necesita hacer algo extra a su trabajo o busca el camino del emprendimiento como su ingreso prioritario, pero teniendo una economía compartida con alguien. Y justamente todo eso es porque no hay plata, como dice nuestro presidente, ¿no? No hay plata. Y bueno, efectivamente logró que no haya plata, no hay plata en la calle, no hay. Y se dificulta mucho esta cuestión de emprender y qué sé yo también emprendo. Si bien no estoy recibida, estoy dando clases, pero lo que consigo es poco. Tampoco llego al sueldo básico, entonces tengo que emprender. Y bueno, cuestión que acá, ¿cómo entra Kierkegaard en todo esto? Entra en esta cuestión de la existencia, preguntarnos qué hacemos, qué pasa con nosotros en este contexto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra vida en este contexto social? ¿Qué hacemos de nuestra vida? Y hay una cuestión acá con la angustia, ¿sí? A mí lo que me interesa mucho de Kierkegaard, más allá de esto de la angustia, también otra cosa aparte, seguimos divagando, es cómo lo vinculan mucho, por lo menos en este libro, ¿sí? Kierkegaard y la filosofía existencial con Job. Cuando vi esa vinculación me voló la cabeza, porque yo con una crianza súper cristiana en su momento, ahora ya no voy a la iglesia ni nada, pero me encontré leyendo la Biblia, me encontré con Job y me interpeló muchísimo y vi como que nadie lo trataba a Job, como que, qué sé yo, te dan los salmos o el proverbio
o el Nuevo Testamento para ver la vida de Jesús, etcétera, etcétera. Y más que nada el Antiguo Testamento lo usan para justificar el diezmo. Pero Job me parecía como súper interesante, igual que Eclesiastés, que considero yo que son, no solo yo, según este libro también Job, sí, tiene ahí una cuestión con Kierkegaard, pero una cuestión bien existencial, que yo ya lo sospechaba desde muy chica, y ahora haciendo este recorrido me encuentro con esto y me voló la cabeza. Bueno, más allá de eso, ¿no? Hay una cuestión acá con Job y Kierkegaard y esta cuestión de aceptar, ¿sí? Explicado mal, pues se los voy a explicar mal, aceptar lo que te sucede en la vida, en el sentido de te está pasando una tragedia, te está pasando algo terrible. Si te pasan 1, 2, 3, 4, 5, 1000 malas, es imposible tener una actitud positiva, ¿no? Y es justamente lo que destaca esta parte del libro con respecto a Job. Job se queja, Job se pone mal, ya tenía pasando una banda de cosas malas, y los amigos en cambio como, bueno, pero vos tenés que ver, ¿no? Que esto tiene un propósito o un fin, y que Dios sabe, y que bla, 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 en pocas palabras, ¿no? Diciéndole eso, y él como se titula de las partes de la Biblia, por ejemplo, la que yo tengo por lo menos, no sé, la queja de Job, o las palabras de Job contra Dios. Entonces todas las cosas que Job habla haciendo referencia a su propio dolor se toma como renegar contra Dios. Y me parece re interesante eso, porque acá lo ubican en el sentido de Kierkegaard, de que al igual de Job, hay una suspensión de la ética en el sentido de decir lo que sería considerado bueno o bien éticamente, de yo me tengo que comportar así, ver así y decir esto y mostrarme como entero, o como positivo si se quiere, o algo por el estilo ante la existencia pesada y el dolor y etcétera, etcétera. Y como no, reafirmar, en cambio, Kierkegaard se revela, se suspende de la ética, sí, en ese sentido, igual que Job. Y no, che, el dolor duele y me está pasando esto, y sostener una actitud positiva, entre comillas, ante eso, o sea, no es real. Es como que defiende su derecho a la queja, si se quiere. Eso me recuerdo. Yo tengo un poema, de hecho, yo escribí un poema que se llama Mi derecho a la queja, que me identifico mucho con esto, de si la estoy pasando mal, no voy a decir, bueno, todo pasa por algo, o todo... No, es como que eso todo pasa por algo que tiene que ver con esa idea de destino, que estamos destinados, qué sé yo. No, qué sé yo. Las cosas pasan, porque el sufrimiento en la vida es inevitable. No necesariamente tiene un sentido ese sufrimiento, sino que son las cosas que son parte de la vida. Y tratar de tener una actitud que no concuerda con ese estado de la vida es como poco auténtico. O sea, pasa dolor, y el dolor es lo que pasa, ¿entendés? Es lo que es. Es como que defiende esa cuestión, ¿no? Esta cuestión, estoy repasando acá algunas cosas que marqué en el libro. Entonces, bueno, más allá de eso, yo iba a hablar de la angustia. Bueno, me colgué con Job y Kierkegaard. Bueno, también tengo una identificación con esta crianza cristiana, Kierkegaard y todo. Esa cuestión, sí, de la culpa. El cristiano, a diferencia de lo que se muestran, spoiler alert, que se muestran como enteros, como fortalecidos, viven angustiados, porque si no están angustiados porque tienen una tribulación y esperan ver qué propósito Dios tiene con esa tribulación, es porque, o si tienen una tribulación, es porque están atravesando una culpa terrible por haber pecado.
supuestamente, entonces se la pasan mal, o sea, se la pasan del ojete. Yo, por experiencia propia, la pasaba del ojete. Ahora tampoco es que la paso mucho mejor, pero por lo menos convivo sin la culpa cristiana esa que te absorbe la vida. Esto con todo el respeto del mundo, obviamente. Cada quien practica la religión, la creencia que quiere. A mucha gente le ayuda eso y está genial. Yo estoy hablando nada más de mi experiencia, ¿no? Y bueno, iba a hablar de la angustia. Y hay una cuestión con la angustia, ¿sí? Que es interesante en Kierkegaard, pero ahora que veo me parece más interesante hablar de el existir es ser un ser posible. Sí, voy a cambiar de tema, voy a divagar y cambiar de tema. No voy a hablar de la angustia. De hecho, en realidad, vieron que al principio hablé sobre esta cuestión del vitalismo, y la posibilidad del ser tiene que ver con eso. Hay una cuestión del existencialismo que tiene que ver con la posibilidad del ser, ¿sí? Como que nosotros siempre somos la posibilidad del ser. Esto quiere decir que no tenemos una esencia determinada, sino que nuestra existencia siempre se basa en esa posibilidad de ser algo. Eso nos permite la libertad de elección, y esas elecciones no están predeterminadas, es decir, no hay un destino, ¿sí?, que determina esas elecciones, sino que nosotros mismos creamos esas posibilidades y esas elecciones, lo cual tiene que ver con la libertad y la responsabilidad de esa libertad, que por ahí habla más de la responsabilidad de la libertad Camus en El absurdo, pero tiene que ver más o menos con eso, ¿sí? Uno es responsable de eso, de lo que elige. Entonces, el ser es la posibilidad, es un ser posible, existir es ser un ser posible. Y esto es increíble porque me parece que es muy positivo del existencialismo, todo lo contrario que se considera que el existencialismo es como pum para abajo. Acá en el libro, en este otro libro que estoy hablando de Introducción al Existencialismo de Fatone, es como que el verbo ser es transitivo, ¿sí? Esa característica gramatical me parece súper interesante. Un verbo transitivo es un verbo que tiene un sujeto y un objeto directo, ¿sí? Entonces es algo como que sucede, ¿sí? Que transita justamente, que va, que atraviesa. Entonces el verbo ser en este caso dice que se transforma en un verbo transitivo, por esta cuestión de somos seres humanos con la capacidad, con la posibilidad de ser continuamente. Incluso dice que en el lecho de muerte, la persona que está en el lecho de muerte también tiene la posibilidad de ser, ¿sí? Que el fin de la posibilidad de ser, la existencia, está completada cuando morimos, ¿sí? Porque ya ahí dejamos de existir. Entonces, justamente nuestra existencia se completó, pero no antes, porque a lo largo de toda nuestra vida tenemos la posibilidad de ser, la posibilidad de elegir, la posibilidad de decir, de hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos, divaguemos, alguien en su lecho de muerte dice sus últimas palabras, y con esas últimas palabras sigue siendo la posibilidad del ser, porque eso puede determinar lo que le deja encomendado, qué sé yo, a un ser amado, o lo último que dice tiene que ver con su historia de vida, o como que son súper importantes esas últimas palabras. Entonces sigue siendo la posibilidad de ser, ¿sí? Nada, quería recuperar como esa cuestión que me parece súper positiva del existencialismo en medio de esta crisis económica, de crisis existenciales, de que parece que todo lo que hagamos va a ser inútil, ¿sí? Que yo convivo como con esa idea, porque soy justamente de este palo de pseudo intelectual, del arte, la docencia, decir, bueno,
con lo bastardeados que estamos siendo en la actualidad, la lucha por la universidad pública, viste, el presupuesto, em, todo se trata de, al parecer, números fríos, no hay una visión social del ser humano y cómo lo afecta concretamente al ser humano lo que pasa en el país, en su psiquis y en su vida real, sino como si fueran todos números fríos. Eh, Me parece como súper importante destacar esto del existencialismo, porque la posibilidad del ser convive con esa angustia. Si bien dije que no iba a hablar de la angustia, esa angustia de la existencia, del no saber, convive con la posibilidad del ser. Todo el tiempo estamos teniendo la posibilidad de ser algo más, ser algo distinto, ser algo que continúa con lo que ya somos, algún cambio, transformarnos, pero estamos continuamente en ese movimiento de ser. Así que nada, quería cerrar con eso. Y feliz supervivencia, la verdad.